passem ja i li dono la paraula a la doctora Estrella Fernández Martínez. He querido traer aquí al Parlamento de Cataluña nuestra experiencia con los pacientes que han sido afectados por los traumatismos por bola de goma aquí en Cataluña. Yo tengo recogidos 4 casos de los 7 pacientes, de las 7 personas que desgraciadamente han perdido el globo ocular por el acto de estos proyectiles de alta energía. Como introducción, comentar que no hay publicaciones en España que evalúen el daño provocado por pelotas de goma a nivel ocular. Las características del proyectil, imagino que ya son conocidas por todos ustedes, son pelotas de caucho macizo, que tienen un peso de 85 gramos, un diámetro de 54 milímetros, estos son 5 centímetros de diámetro, y que alcanza una velocidad altísima de 720 kilómetros por hora. Con esta masa, el impacto provoca unos daños muy importantes, unas lesiones muy graves, como veremos a continuación. Este estudio que presento lo presentamos en el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria. Yo soy oftalmóloga especializada en el campo de la órbita, en la reconstrucción de los tejidos perioculares, así como de la reconstrucción de los tejidos orbitarios y del propio globo ocular. No solo vemos pacientes por bolas de goma, puede haber otros traumatismos que afecten al globo ocular y que precisen reconstrucción. Como he comentado, nosotros en el Hospital Clínic recogimos 4 casos de estos pacientes que fueron afectados por estallido de globo ocular por impacto de pelota de goma entre el 2009 y el 2012. Y nuestro trabajo se basa fundamentalmente en describir las lesiones al ingreso, el abordaje terapéutico que precisaron estos pacientes y la evolución de los casos. La edad de los pacientes sigue el rango de 24 a 30 años. Todos los casos presentaron estallido ocular con amplias heridas esclerales y gran pérdida de contenido intraocular en el momento de la recepción en urgencias. Y 3 casos asociaban extensas heridas a nivel de los párpados y también fracturas orbitarias. Como imagino que no sois médicos, he traído algunas imágenes anatómicas para poder ver lo que sería la órbita ósea. Aquí dentro va todo el contenido del globo ocular con los músculos extraoculares y la órbita se relaciona con el cerebro, el lóbulo frontal está justo encima, abajo está el seno maxilar, el seno etmoidal, el hueso etmoidal nos comunica la órbita con lo que sería la fosa nasal y aquí ya estaría la fosa craneal media. Lo cual, un impacto a este nivel puede repercutir en estructuras cerebrales. Este sería también un corte anatómico donde vemos lo que sería la órbita anatómica, donde vemos el globo con los músculos, el nervio óptico y las paredes óseas, que sería el techo de la órbita, que es el hueso frontal. Aquí está la parte frontal del cerebro, apoya sobre esta zona y aquí la correlación con los senos paranasales y la fosa cerebral media. Aquí traigo reportadas fotografías de cómo quedan los pacientes después de un impacto. Este paciente hace 1 año y medio que recibió el impacto de bola de goma. No solamente, como podéis observar, se trata de un defecto, de una pérdida de un globo ocular, que podemos decir un ojo ciego, sino aparte de la repercusión estética importante que sufren estos pacientes, que les ocasiona daños psicológicos y dificultad de relación psicosocial. Vemos que el globo ocular, o sea, la órbita, la cavidad orbitaria queda totalmente hundida. Entonces, es muy difícil recuperar el volumen de la órbita y conseguir que este ojo pueda parecer normal. Otro caso, también otro paciente que sufrió una pérdida muy importante del volumen de la órbita. Esto es un ojo remanente. Un ojo normal tiene un diámetro aproximadamente de 22 milímetros. Después del impacto, la pérdida del contenido ocular, estos ojos se van consumiendo, se van haciendo cada vez más pequeñitos, pueden acabar del tamaño de una pasa de Málaga, como por ejemplo en este paciente. Esto, sumado a la atrofia de la grasa por la alta energía, que produce una rotura celular de toda la grasa que envuelve el ojo, que también forma parte del volumen orbitario, nos deja en órbitas muy, muy, muy hundidas. Este paciente, el ojo afecto, lógicamente, es el ojo enoftálmico, con un enoftalmos muy importante, a pesar de llevar una prótesis ocular, en este caso.
Este es otro paciente que, además de sufrir una pérdida muy importante de volumen de toda la órbita, vemos cómo toda la órbita entera está hundida hasta los ligamentos cantales. Aquí va con la prótesis puesta, sin la prótesis todavía sería muchísimo más evidente. Aparte del daño estético, de la pérdida de volumen del globo ocular, este paciente también tuvo graves afectaciones palpebrales. Este es el calibre de una prótesis ocular que pueden llevar estos pacientes. Llevando esta prótesis así de gruesa, todavía sigue viéndose en oftálmico. Entonces, no estamos hablando solo de pérdida de visión, pérdida de un órgano, sino aparte de la repercusión estética muy importante que les dificulta la recuperación a la vida laboral y social. En cuanto a lesiones asociadas que encontramos en esta serie de 4 pacientes, presentaron fracturas de las paredes de la órbita, es decir, los huesos que hemos visto en la primera diapositiva se rompen por el estallido. La transmisión de la energía provoca el estallido del globo ocular, la atrofia de la grasa por muerte celular y, aparte, esta proyección de la energía se expande a las paredes óseas, rompiéndolas y pudiendo ocasionar lesiones en los departamentos contiguos. Aquí les traigo unas imágenes del TAC, son muy representativas, se entienden perfectamente, aunque no seamos médicos. Esto es una órbita íntegra, vemos el techo, el hueso que está íntegro, y aquí vemos cómo está fracturado. El suelo de la órbita, que es el hueso que soporta el globo encima del seno maxilar, esto negro es aire, se rompe, pudiendo provocar la caída incluso del globo al seno maxilar. Aquí en este corte sagital vemos también el techo de la órbita y cómo el suelo está totalmente volado. Hay una rotura del suelo de la órbita por estallido orbitario. El manejo quirúrgico en algunos pacientes, en el momento de la urgencia, generalmente no se produce una evisceración. La evisceración es una cirugía en la que vaciamos quirúrgicamente el contenido de la órbita, mantenemos solo las estructuras externas y colocamos una prótesis circular simulando el volumen del globo ocular en el interior de estos tejidos y posteriormente los suturamos. De esta manera reponemos el volumen perdido del globo ocular, pero no podemos reponer el volumen perdido por la atrofia de la grasa. Entonces, un caso requirió evisceración e implante de primera intención, en la primera cirugía. Normalmente los oftalmólogos no solemos hacer esta cirugía de entrada porque para los pacientes supone una amputación, entender que les han sacado el ojo. A pesar de que realmente hay poco tejido que salvar en estos casos, suelen ser cirugías que se posponen. Mi opinión como especialista es que en estos casos sería aconsejable realizarla en el primer momento, para tratar de mantener al máximo el volumen del globo ocular y evitar que las estructuras, que debido al alto impacto de energía del proyectil, se fibrosan muy rápidamente, perdiendo volumen y perdiendo tejido que al final no necesitamos para realizar las reconstrucciones. Estos pacientes requieren varias cirugías. Primero, la evisceración para reponer el volumen orbitario. Segundo, cuando pierden el volumen de la órbita por atrofia de la grasa, pues podemos realizar cirugías para mejorar estos volúmenes y, además, las fracturas orbitarias también han de ser resueltas quirúrgicamente, con lo cual han de ser sometidos a múltiples actos quirúrgicos. Aquí vemos en una radiografía este paciente pues, que tuvo un estallido orbitario con estallido globo ocular, con rotura del seno frontal, o sea, del hueso que comunica la órbita con el cerebro. Este paciente, cuando llegó a urgencias, tenía una fístula o lo que se llama de líquido cefalorraquídeo, es decir, el líquido de las meninges del cerebro salía a través del ojo del impacto tan brutal que tuvo. También tuvo fractura del suelo de la órbita y aquí está restaurado con placas de titanio. Igualmente tuvo rotura del seno, de la pared etmoidal de la órbita, pero no precisó reparación quirúrgica. Este es el aspecto que presentó un paciente al llegar a urgencias. Este es el mismo paciente del caso que he presentado anteriormente, donde vemos la fractura del seno frontal. Este líquido que sale por aquí, que parece una sangre lavada, como si se llama de esa agua de lavar carne, es el líquido cefalorraquídeo que está saliendo a través de la rotura de las estructuras por la cara, arrastrando o lavando la sangre de los párpados. Entonces, cuando ves esto en urgencia realmente es muy impresionante. No estamos acostumbrados a tener pacientes con lesiones de guerra.
y hay una desestructuración absoluta del párpado, prácticamente se ha desestructurado completamente el párpado superior, aquí quedan unas pocas pestañas, quirúrgicamente es muy difícil de abordar, tratar de encontrar qué tejido pertenece a qué zona. Aquí vemos grasa, en la piel no hay grasa, es debido a la alta energía, la textura de estos párpados en el momento de acceso a urgencias es como intentar dar puntos en un flan de huevo. O sea, realmente estaba totalmente desestructurado los tejidos. Este paciente en el TAC, es lo que hemos comentado, tiene una fractura muy importante del techo de la órbita que comunicaba el lóbulo frontal cerebral con el espacio orbitario y por aquí pasaba el líquido que iba saliendo. Además, tiene completamente roto también el suelo de la órbita. ¿Veis? Aquí vemos perfectamente la línea ósea y aquí una ausencia absoluta del suelo de la órbita y también de la lámina etmoidal, que aquí se ve perfecta y aquí está desestructurada. O sea, este paciente sufrió un estallido orbitario completo, se rompieron todas las paredes de la órbita. El impacto del hueso del techo de la órbita sobre el cerebro ocasionó esta lesión que tenemos aquí, que es un edema cerebral. Igual que fue un edema cerebral, tuvo suerte, podría haber sido una hemorragia y no tener tanta suerte. Con lo cual, son lesiones muy graves con un potencial importante letal. Que es una imagen quirúrgica del abordaje para reparar el techo de la órbita, que lo que hemos hecho ha sido abrir todo el cuero cabelludo por la zona por encima de la calota, disecar óseamente hasta llegar a la órbita. Colocar aquí la malla de titanio, recolocar el fragmento óseo para mantener aislado lo que es el cráneo o el cerebro de la órbita. Este es el aspecto del globo ocular intraoperatoriamente. Antes de comentar la cirugía, se ve completamente roto, estallado y vacío. A los 2 meses de la reparación quirúrgica, este es el aspecto de los párpados. Bastante bueno para considerar cómo llegó, pero realmente son unos párpados muy fibrosos, con poco movimiento y muy antiestéticos. Este paciente, como hemos comentado anteriormente, el impacto de alta energía lo que provoca sobre las células grasas, aquí lleva una prótesis interna de 22 milímetros. O sea, lleva una esfera y a pesar de llevar una esfera de 22 milímetros, podemos observar que en oftalmos qué profundidad orbitaria tiene. Brutal. ¿Por qué? Porque debido al impacto de tan alta velocidad, produce un estallido y una rotura de las glándulas, de las células grasas de la órbita. La grasa que forma parte del contenido orbitario desaparece y entonces nos queda un ojo de estas características. A este paciente le propusimos restaurar con grasa autóloga, con grasa obtenida del propio paciente, el volumen orbitario. Este es su ojo, ¿veis? Se ve como los espacios de la grasa. Esta es una órbita normal, el ojo sano, digamos. Esta es la otra órbita donde vemos como la importante volumen de grasa que ha perdido el paciente. Y este es el ojo sano y esta es la prótesis, una vez ya colocada. Pero a pesar de llevar la prótesis, vemos cómo la proyección que provoca el globo ocular en la órbita, en el ojo sano y el ojo afecto, es de unos 5 o 6 milímetros de diferencia. Igual es muy, muy antiestético a nivel facial. Esto es la imagen inmediatamente posoperatoria, después de haber rellenado la órbita con grasa autóloga. También hicimos lipoestructura del párpado superior para mejorar el aspecto cutáneo y disminuir la retracción de las cicatrices. Y este sería el aspecto después de la lipoestructura orbitaria y de la reconstrucción final de los párpados. O sea, es un aspecto estético muy bueno comparado con lo que teníamos, pero lógicamente este paciente siempre se notará que ha tenido un accidente importante a nivel orbitario. Como conclusión es comentar que es un traumatismo de alta energía, catalogada como de baja letalidad, curiosamente, desde mi punto de vista, desde el punto de vista médico, viendo cómo quedan estos pacientes, no lo puedo considerar de baja letalidad, porque incluso puede ocasionar la muerte. Provoca un daño severo de estructuras oculares y perioculares, que en ocasiones es muy difícil de restaurar a nivel quirúrgico.
Hay que considerar también que tiene un alto impacto a nivel económico, porque es una población joven, laboralmente activa, que muchas veces pues, se ven obligados a dejar su actividad laboral durante largos periodos de tiempo, incluso años. Estos pacientes pueden acabar con graves secuelas psicológicas. De los pacientes que yo he conocido, 2 realmente están para tratamiento psicológico psiquiátrico debido al impacto emocional que les ha supuesto esta agresión. Y en nuestra experiencia estos factores se deben tener en consideración, especialmente por los políticos. Por eso estamos aquí en el Parlamento de Cataluña, para valorar su necesidad en nuestra democracia, y utilizar estas armas como método disuasivo por las fuerzas de seguridad para mí no es un arma de baja letalidad, en base a lo que les he presentado. No se encuentra bibliografía a nivel estatal. Nosotros estamos tratando de recopilar los 7 pacientes que han sufrido este daño para poder emitir una publicación que sirva también de base a nuestra experiencia, pero sí que en la literatura podemos encontrar artículos que hacen referencia a estas lesiones.